¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? Sí, de nuevo nos encontramos en una clase virtual por medio de este medio virtual, sí, nos estamos encontrando para poder tener una clase, una nueva clase, sí, una nueva clase virtual. Eh, Vamos a comenzar a trabajar a partir de ahora, ¿sí? A partir de este momento, a partir de ahora, vamos a comenzar a trabajar el libro de Biblia, ¿sí? Hemos estado trabajando otras temáticas fuera del libro de Biblia, siempre con la Biblia, pero vamos a trabajar el libro de Biblia, vamos a usarlo para nuestras clases virtuales. Por otro lado, también vamos a trabajar otro libro, otro cuadernillo de actividades, ¿sí? Confeccionado por los docentes de Biblia, pero en este caso este cuadernillo, lo vamos a ir enviando las actividades de manera electrónica en un archivo de Word, ¿sí? Ustedes completan el cuadernillo con el libro de Biblia y de nuevo nos envían el mismo archivo de Word, ¿sí? Para que nosotros lo corrijamos, ¿sí? Para que verifiquemos que esté correcto, ¿sí? Una aclaración: no es necesario que impriman nada, ¿sí? No impriman absolutamente nada. Después, cuando volvamos al aula, ahí sí vamos a ver que imprimimos, ahí sí vamos a ver, ¿sí? Qué es lo que vamos a imprimir. Entonces, el tema de hoy es la unidad número 1, que trata cercas y límites, ¿sí? ¿Por qué se nos ponen límites? ¿Por qué hay barreras? ¿Por qué hay cercos? Y esto relacionado también con las normas religiosas. Pero antes que nada, algunos aspectos que vamos a tener en cuenta evaluar, ¿sí? En este trayecto de modalidad virtual. Una es la participación de ustedes, ¿sí? En foros, en clases virtuales, y otra manera son los trabajos prácticos, los que fueron entregados a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? O aquellos trabajos que hay que rehacer también. Estos son los dos aspectos que vamos a evaluar en esta modalidad que es virtual. Ahora bien, volviendo entonces al tema de nuestra clase, ¿por qué existen las reglas o las normas que son religiosas? ¿Qué pensás? ¿Por qué muchas veces no puedo hacer lo que mi cuerpo desea hacer? ¿Por qué Dios puso cercos o límites a nuestro alrededor? Muchos enseñan también que Dios creó a la humanidad para la libertad, ¿sí? Y concedió a las personas lo que se llama libre albedrío. Otros opinan también que somos libres para hacer lo que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, si tenemos libertad, libre albedrío, si Dios nos creó con esa libertad, ¿por qué entonces existen ciertas normas, ¿sí? O ciertas leyes, incluso ciertas normas que son religiosas? Y vivimos en una época que se llama la posmodernidad, que es una época de intenso rechazo a las leyes. Y aún así es muy importante hablar de la ley de Dios, ¿sí? Es muy importante hablar de la ley de Dios en esta generación que juzga tener una total libertad, pero aún así es necesario saber cuáles son los límites y cuáles son las normas. Hablábamos entonces de la posmodernidad. Caracterizando a esta generación, la posmodernidad es, podríamos decir que es confusión, incertidumbre y también angustia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué existen tantas indecisiones en la vida? ¿Por qué la sociedad no tiene un rumbo concreto? Por otro lado, también nos preguntamos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Quién determina lo que es correcto y lo que es correcto para mi vida? Los medios de comunicación, las redes sociales, ¿sí? Todo esto es una muestra entonces de que estamos viviendo en una época diferente, ¿sí?
Ideológicamente se lo conoce como la posmodernidad, ¿sí? Ahora bien, pero una muestra de esto, ¿sí? Es también si vemos un cartel en la calle, ¿sí? Prohibido no pintar las paredes, enseguida vemos las paredes abajo pintadas con cualquier leyenda, ¿sí? O como dice allí, prohibido pintar las paredes, y en el cartel se puede limpiar, se puede pintar. O muchos dicen, bueno, odio que me den órdenes. Pero ¿cómo comenzó el rechazo a las leyes y a las normas? Vamos a ver tres épocas, ¿sí? El premodernismo o la Edad Media, ¿sí? Los hombres creían en alguna divinidad y hacían de ella el centro de su vida. Esto se lo conoce como teocentrismo. Los hombres de la Edad Media creían en un tipo de divinidad y hacían de ella el centro de su vida. Explicaban el universo también por medio de la creación de un dios o varios dioses, y cada cultura tenía su dios o un conjunto de dioses. Con el tiempo, en esta edad, en esta era, se fue dando una unión entre iglesia y Estado, ¿sí? Los reyes y sacerdotes presentaban a Dios como una figura legalista que castigaba también con severidad. Y el nombre de Dios fue creado para crear muchas leyes injustas, ¿sí? Muchos científicos también eran llevados a la hoguera porque se los consideraba como brujos, ¿sí? Y a fines del siglo XV, algunos racionalistas se rebelaron contra este sistema político religioso, ¿sí? Hubo una revolución. Y con el tiempo se fue dando una unión, ¿sí? Entre la iglesia y la monarquía, ¿sí? Pero esta revolución llevó a cuestionar, ¿sí? Llevó a un cuestionamiento que era muy claro. Y el resultado de esto fue negar la existencia de Dios y sus leyes para guiar nuestra vida. Y esta idea prevalece hasta hoy, ¿sí? Es decir, nadie está obligado a cumplir con las leyes religiosas. Pasando también a otra edad, ¿sí? La edad moderna, la modernidad, que es el hombre que ocupa el centro de las ideas. Se describe a esta edad como antropocéntrica, porque el hombre es el centro en esta edad. El hombre y los adelantos que pudiera ser también el hombre. En esta edad también es la edad de las invenciones, ¿sí? Se inventa la máquina a vapor, ¿sí? La imprenta. Como decíamos, antropocéntrica, el hombre es el centro del universo. Hay un filósofo, Protágoras, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Todas las leyes son meramente creaciones humanas y no divinas. Por lo tanto, no existe la ley de Dios y mucho menos el pecado. Se inventa la máquina de vapor y la imprenta. Se lleva a cabo lo que era la Reforma Protestante, ¿sí? Por Lutero, Juan Hus, Wycliffe, Lutero, la cual era una condena al sistema religioso de aquel tiempo. Entonces, en esta edad moderna, el hombre aparentemente no necesitaba de Dios, ¿sí? Pero también hubo mentes brillantes, como Da Vinci, Newton, Pascal, que ellos tenían una fe religiosa y no abandonaron esa fe religiosa, pero a su vez creían en las leyes de Dios. Entonces, en esta era también las guerras eran menos frecuentes, la esclavitud se estaba aboliendo, la ciencia curaba diversas enfermedades también, y el viejo hombre tenía todo bajo control. Aparentemente no necesitaba de un Dios que le dictara las reglas o la vida o la conducta de su vida. La edad contemporánea o la era posmoderna, ¿sí? Decimos que tenemos una libertad de elección, pero a pesar de eso hay un vacío dentro del hombre. Esto se lo conoce como el nihilismo. Entonces, en esta era
se dan dos guerras mundiales, ¿sí? Donde hay 70 millones de muertos, ¿sí? Los adelantos científicos de la era moderna ahora son utilizados para buscar la destrucción de mi semejante, del semejante, ¿sí? Se crea la bomba atómica, el holocausto judío, y la pregunta es, ¿será que el hombre tenía el control del mundo en sus manos? ¿Sí? Nietzsche, un filósofo, dice, decreta la muerte de Dios, ¿sí? Y las leyes religiosas se las sustituye por las de un Estado ateo, ¿sí? Ahora bien, el hombre entonces permanece sin saber qué buscar ni a dónde buscarlo. Entonces el hombre que rompió con Dios descubrió que no puede manejar solo el rumbo de los acontecimientos, no puede manejar los acontecimientos. Entonces también el trauma causado por aquellas guerras o dictaduras no le permiten volver a Dios. Termina sin saber buscar ni a dónde buscarlo. Es una era también donde todos quieren algo, pero casi nadie sabe lo que es. Personas que son infelices de tanto buscar la felicidad sin hallarla efectivamente. A esta generación podemos llamarla también vaciocentrismo o nihilocentrismo, ¿sí? Que viene del latín nihil, ¿sí? Que significa el vacío, la nada. También se dice que en esta sociedad se disuelven las coordenadas que antes creíamos firmes, es el fin de las autoridades absolutas, domina la sospecha, impera el hiperindividualismo hedonista y narcisista también, ¿sí? Si alguien le preguntara a un premodernista, ¿existe Dios y tiene vigencia sus valores morales? El premodernista diría, Dios existe y el valor moral se encuentra en su ley. En cambio, el modernista responde de la siguiente manera, Dios no existe y los valores morales se encuentran en las leyes del hombre. En cambio, el hombre postmoderno afirma que no niega la existencia de Dios, no afirma ni niega la existencia de Dios, dudaría, es difícil saber de la existencia de Dios. Y el hombre es ley para sí mismo, ¿sí? Ahora bien, para dialogar en el foro, ¿sí? Para dialogar de manera virtual, ¿qué dice la Biblia sobre la ley de Dios? ¿Cómo es la ley de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y los invito a que después en el foro, ¿sí? Podamos buscar esos versículos de la Biblia y podamos entablar allí un diálogo, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes sobre las leyes, sobre la ley de Dios? ¿Qué opinan ustedes y cuál es su opinión en relación con los textos de la Biblia? Finalmente, les dejo esta cita, ¿sí? Para pensar también y para debatirla en el foro. La ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre es la voz de Dios procedente del cielo que formula al alma esta promesa. Haz esto y estarás bajo el dominio y la dirección, y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en esa ley. La ley de Dios es una ley de amor. ¿Sí? La ley de Dios es una ley de amor. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto esta autora cristiana? ¿Sí? ¿De qué manera podemos entender la ley de Dios como una ley de amor? Pensá en esto entonces, ¿sí? Pensá en algunas leyes que te cuestan llevarlas a la práctica y lo debatimos en el foro. Chau, chau.